qué es adenomiosis uterina. Primero, la definición. La adenomiosis uterina es una patología que está caracterizada porque hay presencia de tejido endometrial, que se compone de glándulas y estroma en el espesor del miometrio. Además, se acompaña con la hiperplasia e hipertrofia de las fibras musculares lisas del miometrio, y esto es pues como respuesta a todos los cambios secundarios a esta pues invasión. De epidemiología, los libros dicen que los datos son muy variables, puesto que es un diagnóstico histopatológico. Entonces, al ser un diagnóstico histopatológico, depende mucho de la pieza que extrajo el cirujano, de su habilidad, de cómo lo ve el patólogo y todo eso. Entonces, se reporta una frecuencia aproximada de 8 a 47%. Es más común en mujeres que son multíparas de 35 a 50 años aproximadamente, perimenopáusicas, y el 25 al 80% está asociado a miomatosis uterina, del 6 a 28% está asociado a endometriosis, y es común que esté asociado también con adenocarcinoma endometrial, pero pues el tener adenomiosis tampoco predispone a tener adenocarcinoma, solo que pues muchas veces está asociado. Un poco de la anatomía patológica, vamos a ver que hay un aumento del tamaño uterino, pero decía que la mayoría de las veces no es mayor a lo que aumentaría en un embarazo de 12 semanas. El contorno uterino va a ser uniforme, regular, y es común que haya un reblandecimiento generalizado y un color rojizo al miometrio. El útero va a tener aspecto esponjoso con áreas focales de hemorragia, y los focos ectópicos de endometrio van a tener hemorragias mínimas, y esto se explica porque el endometrio que invade al miometrio va a ser va a provenir de la capa basal del endometrio, entonces no va a tener como cambios tan proliferativos y secretores dependientes de las hormonas de la menstruación. Bueno, entonces aquí un poco más, va a ser esta patología, está caracterizada por un crecimiento del endometrio en profundidad. Aproximadamente se extiende más de 2.5 milímetros en la profundidad del miometrio, y normalmente la unión endomiometrial es irregular y carente de una muscular de la mucosa. Y generalmente este endometrio que se invagina va a ser endometrio basal, por lo que les comentaba que no va a responder tanto a las hormonas de la menstruación. Macroscópicamente vamos a ver zonas que se les denominan islotes, que van a ser áreas que van a estar deprimidas, de color rosado amarillentas o pardas, con pequeños quistes con líquido pardo. El miometrio va a parecer hipertrófico, un cuerpo uterino globoso y agrandado, y la pared comprometida va a estar engrosada, y la más frecuente donde vamos a encontrar esta patología va a ser en la pared posterior del útero. Y bueno, de su patogenia, el libro menciona que todavía no se tiene como clara una sola. Hay diferentes teorías, pero dentro de las más aceptadas, una es que la adenomiosis es causada porque hay una invaginación de la capa basal del endometrio hacia el miometrio, y para que haya esta invaginación es importante que haya debilidad de la capa interna del miometrio. O sea, es como un prerequisito que haya esta debilidad para que se puedan meter las células endometriales. Y hay condiciones que van a favorecer esta debilidad, como son los embarazos, el aumento de la presión intrauterina, cirugías previas y endometritis. Y para que se mantenga esta invaginación, o sea, como para perpetuarla, está favorecida por estrógenos y progesterona, y también está favorecida por una disminución de la actividad inmunológica en la frontera del endometrio con el miometrio. Otra teoría es que el tejido endometrial no es tanto una imaginación, sino que es una metaplasia de las células pluripotenciales de los conductos de Müller, y que esta metaplasia va a generar la adenomiosis, y que representa una proyección directa desde el endometrio de la cavidad del útero.
Esto se sustenta porque según los análisis histopatológicos hay una conexión directa entre el endometrio y el miometrio y pues por eso dicen eso. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener que la edad es más común entre 40 y 59 años, el 80% de mujeres tienen esa edad, multiparidad y está relacionada con otras patologías que son alteradas por la expresión de la aromatasa de la superfamilia del citocromo P450 y por los mayores niveles de estrógeno, que son los leiomiomas, endometriosis, cáncer endometrial. También se ha visto que las mujeres que reciben tamoxifeno, como por ejemplo las de cáncer de mama, tienen más predisposición a esta patología, endometritis crónica, abortos provocados, trauma uterino y condiciones que generen hiperestrogenismo. Con el cuadro clínico vamos a tener que la mayoría de las pacientes van a ser asintomáticas, pero un porcentaje importante, que es el 36%, 33% aproximadamente, van a tener síntomas. Dentro Sí, de los baja ahí un síntomas poquito la clásicos tele. vamos a encontrar la menorragia, que esto quiere decir que es un sangrado menstrual que va a ser mayor en abundancia de lo que normalmente habían reportado, en abundancia, con coágulos o que dura más días. Y esto es porque hay una vascularización anormal de la capa endometrial. También vamos a tener dismenorrea con aumento progresivo de la intensidad. Y esto es porque hay una mayor producción de prostaglandinas en tejidos adenomióticos. Y vamos a tener la metrorragia, que es cuando hay hemorragia uterina disfuncional, o sea, cuando no tienes menstruación, que sangras. Y las características de esta hemorragia va a ser que es resistente a terapia hormonal previa y, bueno, va a ocurrir más comúnmente en el periodo reproductivo. Y otros síntomas que también se pueden ver asociados es la dispareunia, dolor pélvico crónico, sensación de presión pélvica sobre el recto vejiga y esterilidad. Dentro de la exploración física, pues no va a haber tantos hallazgos que podamos encontrar, pero dentro de los que sí podemos llegar a ver es que el útero va a estar hipersensible y ligeramente blando al hacer el examen bimanual, y esto se llama el signo de Halban. Va a haber el aumento del tamaño uterino y, bueno, la paciente va a tener dolor a la palpación. Bueno, ahora para el diagnóstico tenemos distintos métodos diagnósticos. El diagnóstico definitivo es histopatológico 100% y se evalúa mediante las piezas de histerectomía. Pero nos podemos ayudar con otros métodos diagnósticos, como las biopsias miometriales, que estos, aunque se mencionan, según lo que leí, no son como tan comunes en la práctica clínica como para diagnosticarla. Es más común métodos de imagen como ultrasonido, resonancia magnética. También tenemos el ultrasonido Doppler transvaginal color y el marcador tumoral CA125. Bueno, primero como método de diagnóstico la ecografía, se va a preferir la, siempre para esta patología la transvaginal a la transabdominal, porque muchas veces se puede ver mejor el endometrio y cambios muy sutiles que por la transabdominal a lo mejor todavía no se verían. Dentro de los hallazgos que podemos encontrar es que la pared miometrial anterior o posterior va a estar más gruesa que su contraparte, o sea, la más afectada va a estar más gruesa, generalmente es la posterior. Va a haber heterogeneidad en la contextura del miometrio, pequeños quistes miometriales hipoecoicos que representan las glándulas quísticas dentro de los focos endometriales, proyecciones estriadas que van del endometrio al miometrio, ecos endometriales indefinidos y puede haber calcificaciones. La ecodoppler transvaginal es más usada como para hacer el diagnóstico diferencial de una patología maligna y aquí va a haber aumento de la vascularidad por el índice de resistencia vascular y el índice de resistencia vascular de las arterias uterinas va a estar disminuido del valor normal.
Bueno, otro método es la resonancia magnética, va a tener una sensibilidad y especificidad del 86 y del 100% respectivamente. Esta se utiliza cuando por el ultrasonido no podemos ver como bien, como es el caso de cuando la paciente tiene miomas, que es muy común, como ya les mencioné. Entonces estos miomas muchas veces como que obstruyen o no se puede hacer bien el diagnóstico. Entonces en estos casos es cuando se recurre a la resonancia magnética, porque hay una observación más detallada de tanto del útero, del endometrio y de la zona de unión. Aquí los hallazgos que podemos encontrar va a ser un engrosamiento focal o difuso de la zona de unión mayor a 12 milímetros, medido en corte sagital, pequeñas imágenes redondeadas en su seno hiperintensas en las series de T2, áreas de baja intensidad de señal que corresponde a la hiperplasia del músculo liso, focos de mayor intensidad dentro de áreas de baja intensidad. Esto corresponde a la dilatación quística de glándulas endometriales y pues por supuesto el útero va a estar aumentado de tamaño. Otros métodos diagnósticos va a ser el marcador tumoral CA125. Este pues obviamente no nos va a hacer el diagnóstico porque como sabemos se puede elevar en muchas otras patologías pélvicas, pero va a ayudar con la sospecha diagnóstica. También se puede hacer histeroscopía, histerosalpingografía, y ahí se decía que algo característico es el signo de Dionisi, que se refiere a que el contorno de la cavidad uterina va a tener bordes en borla o nebulosa. Y también se puede hacer la detección de aromatasa P450 en la biopsia simple de endometrio. Bueno, vamos a tener una clasificación que va a ser basada en su localización y su extensión, que divide en dos esta patología, que puede ser adenomiosis localizada o adenomiosis difusa. La difusa es la forma más común, es la que ocupa gran parte o todo el útero lo afecta. El útero está aumentado de tamaño y se pueden apreciar múltiples criptas glandulares pequeñas que infiltran el miometrio alrededor de la cavidad, y el lugar más frecuente es la pared posterior del útero, en donde hay un engrosamiento significativo de la zona de unión. La localizada es menos común, pero pues como su nombre lo dice, se caracteriza porque tiene pequeños focos o nódulos endometriales en el espesor del miometrio y no afecta como todo. Y esto también es llamada adenomiosis de Collen. Y bueno, esta clasificación la encontré en un libro, pero no estoy segura de que se siga usando, pero esta la clasifica de acuerdo a los grados de afectación. Por ejemplo, grado 1 es cuando es una lesión focal superficial y no alcanza el tercio medio del miometrio. Grado 2 es cuando ya se va extendiendo más a la profundidad y alcanza el tercio medio del miometrio. Y grado 3 es la más extensa y sobrepasa el tercio medio. Y, y bueno, ya la pared está muy aumentada de tamaño. Dentro de los diagnósticos diferenciales, uno muy importante, se va a hacer diagnóstico diferencial tanto con patologías que hacen que el útero aumente de tamaño, como patologías que provocan sangrados anormales o dolor pélvico. Dentro de estos diagnósticos diferenciales, dentro de los más importantes está el miomas uterinos, hipertrofia idiopática del miometrio, endometriosis, malformaciones genitales, problemas con un dispositivo intrauterino y cáncer endometrial. Y bueno, el tratamiento va a depender mucho de los síntomas que tenga la paciente y de sus necesidades de tener hijos y también de su edad. O sea, si es una mujer joven, pues se adapta a que es una mujer joven. Primero, ahí se tiene que dar manejo sintomático, como por ejemplo con AINES o cualquier otro analgésico para mejorar el dolor que va a tener la paciente. También se da tratamiento con progestágenos,
que son los más utilizados para tratar la metrorragia, van a inducir la atrofia del endometrio, pero a largo plazo no consiguen una regresión como total y los síntomas pueden tener un efecto de rebote en un 30-50%. Y bueno, algo muy importante es que van a aparecer efectos secundarios como hirsutismo o acné. Y otro método de tratamiento también es un dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel. Este también va a inducir la atrofia del endometrio, disminuye los síntomas como la menorragia y decía que se prefiere sobre los progestágenos porque tiene mayor eficacia y disminuye mucho los efectos adversos. También otros tratamientos son los agonistas de la GnRH, van a inducir el hipoestrogenismo, también van a provocar la atrofia del endometrio, provocan vasoconstricción del miometrio, disminuyen los síntomas y bueno, estos van a actuar porque van a inhibir el factor de crecimiento epidérmico, lo que provoca que disminuya la reserva de fibroblastos y por lo tanto el volumen uterino. También este tipo de medicamentos se pueden utilizar en el prequirúrgico, por ejemplo, cuando se va a hacer una adenomiomectomía o cosas así que más adelante vamos a ver, se pueden utilizar como aproximadamente 3 meses antes para que ayuden a la atrofia y sea más fácil la cirugía. Y bueno, los efectos adversos va a ser osteoporosis, síntomas climatéricos, y por eso se recomiendan que se utilicen, que no sea una terapia prolongada y que se utilicen menos de 6 meses. Y bueno, como les decía, los AINES para manejo sintomático, para mejorar la dismenorrea, el dolor pélvico y los síntomas que están provocados por el aumento de prostaglandinas. Bueno, la otra parte del manejo es el quirúrgico, que tiene dos grandes variantes, que puede ser el conservador o el radical. El conservador lo manejan que tiene una tasa de éxito de más del 50% y se prefiere para los pacientes que todavía tienen deseos de tener hijos. Y bueno, dentro del conservador vamos a tener que hay ablación endometrial, reducción endometrial, electrocoagulación, excisión miometría laparoscópica, embolización de la arteria uterina. Y bueno, algo muy importante de mencionar es que la ablación debe ser endomiometrial, porque decía que la adenomiosis profunda es una de las causas más frecuentes de que haya fracaso en la ablación si es únicamente endometrial. Entonces tienes que llegar hasta más profundo. Y bueno, dentro de la radical pues está la histerectomía, que pues es el tratamiento definitivo porque pues ahí ya no va a haber recurrencias ni nada. Y bueno, aquí encontré este diagrama de flujo que ayuda a la decisión del mejor tratamiento si la paciente no tiene deseos de embarazo o si sí tiene deseos de embarazo. Como le comentaba, cuando la paciente tiene deseos de todavía embarazarse, lo mejor es un tratamiento conservador como la de adenomiomectomía, los agonistas de la GNR, tratamiento farmacológico, tratamiento médico con el DIU, o si está sintomática, pues se prefiere la vigilancia. Y cuando ya no tiene deseos de embarazarse, pues se da el tratamiento médico y en caso de fracaso, pues ya se puede recurrir a la histerectomía, una reducción endometrial más radical, o si es focal, igual podemos recurrir a la adenomiomectomía. Y bueno, de teoría eso sería todo. Ahora vamos a pasar con unos casos clínicos. El primero es una mujer de 42 años de edad, gesta 4, partos 3, abortos 1, con diagnóstico de anemia ferropénica de 9 gramos sobre decilitro y refiere ciclos menstruales que van de 31 a 32 días y le duran 8 a 9 días aproximadamente.
Estos ciclos menstruales van acompañados de coágulos y todo esto apareció después del nacimiento de su segundo hijo hace 13 años. En la exploración física hay buen estado general, la TEA está normal, los genitales hay evidencia de sangrado activo, al tacto vaginal se detecta útero de consistencia firme, voluminoso y regular, aproximadamente de 12 centímetros, y los anexos están libres. Para esta paciente, ¿cuál es el primer estudio que solicitaría? Ultrasonido transvaginal. Ajá, muy bien. Y bueno, ¿en qué parte del útero es más probable que se encuentre la lesión? Parte posterior. Muy bien. Y bueno, para una paciente joven con adenomiosis uterina que tiene su paridad satisfecha, ¿cuál sería el tratamiento de elección? ¿Histerectomía total conservando anexos? Sí. Para evitar lo que decíamos de, pues sí, una menopausia precoz. Y bueno, el segundo caso clínico es una paciente de 34 años remitida a la consulta por mioma uterino. Refería metrorragias abundantes que precisaron hierro oral, dolor pélvico de varios meses de evolución y distensión abdominal. Antecedentes personales, síndrome ansioso, apendicectomía, biopsia cervical, gesta 1 para 1 con deseos genésicos actuales. Exploración física, el útero está hipertrófico de aproximadamente 8 centímetros. En la ecografía vaginal, el útero, esas son sus medidas, el endometrio está de 10 milímetros. Se puede ver el mioma por el que la refirieron en la cara anterior derecha y ambos anexos normales, Douglas libre. Se solicitó la valoración preanestésica y se programó la cirugía. La paciente ingresó a cirugía y durante el acto quirúrgico se evidenció un útero hipertrófico con vascularización aumentada que impresionó adenomiosis. Y bueno, para esta paciente, ¿cuál sería la mejor alternativa de tratamiento? Recordemos que es una paciente que todavía tiene deseos de tener más hijos. Embolización. Sí, bueno, ahí yo también tengo duda porque podría ser esa, pero lo maneja mejor que es resección miometría laparoscópica. Acuérdense, chicos, que la embolización de la arteria uterina también condiciona una disminución importante en la tasa de fertilidad de las pacientes. Por lo tanto, si una paciente quiere tener bebés, no es el tratamiento de elección, ¿no? La embolización no es algo recomendado, de hecho está contraindicada relativamente en una paciente con deseos de embarazo posterior. Gracias. Y bueno, eso ya es todo. Dani, me gustó mucho tu presentación, muy práctica y muy bien revisado el tema. Definitivamente la adenomiosis les puedo garantizar que hay ginecólogos que ni siquiera la piensan como diagnóstico diferencial en hemorragias uterinas anormales, ¿no? ¿Por qué? Porque como no la ves, los miomas los ves. La adenomiosis la sientes, por ejemplo, no sé, en una cesárea o en una cirugía de otra cosa, que tocas el útero se siente flojo, como gelatinoso en las partes donde hay adenomiosis. En las pacientes que están embarazadas y que de repente ya terminas de cerrar el KER, haces la cesárea, terminas de cerrar el KER, hay partes del útero que se sienten flojas, que se sienten así como gelatina, y bueno, son úteros globosos, son úteros como deformes. Normalmente el útero tiene formita así como se ve en los libros, cuando no tiene alguna alteración anatómica, pero en las pacientes con adenomiosis se ve como globoso, como gordo, raro. Obviamente, pues es un diagnóstico histopatológico. O sea, yo puedo decir, sospecho que tiene adenomiosis, pero el patólogo es el que me va a decir sí tiene. Las únicas veces que el patólogo no nos puede decir si tiene o no el útero adenomiosis,
ya sea con una resección laparoscópica de las zonas de la adenomiosis localizada o con una histerectomía, es cuando el útero está morcelado, ¿no? Cuando lo hicimos rollito o lo licuamos para que pudiera salir por vagina o por los trócares en caso de la cuestión laparoscópica. Pero en general, pues la mayoría de los patólogos te reportan bien esta parte. Puede coexistir la adenomiosis con otras patologías, pero por supuesto que sí, puede tener la paciente miomatosis y adenomiosis. Y esto, bueno, pues puede condicionar un cuadro clínico de sangrados uterinos anormales constantes. ¿Qué dudas o preguntas tienen con respecto a la adenomiosis, chicos? Yo tengo una duda, doctora. Pregunta. ¿La biopsia para el diagnóstico sí se utiliza? O sea, ¿sí es común? No, la verdad no es común, ni la biopsia endometrial. Nosotros sí hacemos, o sea, haz de cuenta, llega una paciente con hemorragia uterina, ya sea normal o disfuncional, y sí es frecuente que le sugieras la biopsia de endometrio como manejo y tratamiento. Casi a todas las pacientes que vamos a operar de histerectomía les hacemos una biopsia endometrial porque pues, nos hemos encontrado con muchas pacientes con alteraciones en endometrio, pero es poco frecuente que la biopsia te reporte problemas de adenomiosis, o sea, solo te va a reportar casi siempre cuestiones solo de endometrio, hiperplasia o algo así, porque tendría que ser muy profunda la biopsia o la adenomiosis estar muy repartida o dispersa en el endometrio, cosa que no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que se encuentre en el tejido miometrial. Entonces, tendría que ser una biopsia muy profunda y eso genera mucho dolor. Metemos una canulita muy pequeña y muy delgada y es con esa con la que tomamos una muestra de endometrio, ¿no? Pero en realidad no es frecuente que las biopsias de endometrio nos reporten adenomiosis. La verdad es que el diagnóstico principalmente es ultrasonográfico. Es un poquito menos frecuente que sea clínico porque, como les decía, el útero puede estar grande, globoso, pero a lo mejor no... otras causas pueden condicionar un útero grande, ¿no? Y en la miomatosis, pues si son externos los miomas, los vas a sentir. En cambio, la adenomiosis, sí hacemos la revisión con ultrasonido y sí es evidente las imágenes que ponías como de lleno de como gotitas. Bueno, imagine toda esa imagen en panal de abejas, ¿no? Pero en realidad son como gotitas, la mayoría de las veces alrededor de la periferia del útero, puede haber gotitas como adentro, ¿no? O sea, se ven zonas negras en el ultrasonido, que son las que nos sugieren esta parte, ¿no? Obviamente le damos un barrido a todo el útero y nos encontramos esta situación en varias partes. La mayoría de las veces sí están en la parte externa, incluso hay veces que las puedes confundir como con vasos, de que dices, mira, aquí está lleno de vasitos, pero no, casi siempre nos encontramos a pacientes que ya tuvieron bebés o que no han tenido bebés, pero ya son más grandes de 35 años. O sea, es una condición que no tiene como un factor de riesgo evidente, pero sí que definitivamente es frecuente, ¿no? Y a la mayoría de las pacientes, sobre todo jóvenes, que todavía no tienen indicación quirúrgica, porque como les decía en las primeras clases, quitar el útero en una paciente joven implica que también el piso pélvico no quede al 100. El tratamiento casi siempre que les podemos ofertar y que hemos visto que funciona es el SIU con levonorgestrel, que sería el famosísimo Mirena, que es un dispositivo intrauterino que libera levonorgestrel en dosis bajitas durante todos los días, durante 5 años. Y la mayoría de las pacientes lo toleran bastante bien y se sienten a gusto. La mayoría de las pacientes genera una disminución importante de la cantidad de menstruación. En la mayoría de las pacientes se presenta una menorrea, es decir, las pacientes no menstruan durante el uso del dispositivo, corrigiendo el síntoma principal por el que van a la consulta, ¿no? O sea, es raro que vayan porque sienten pesado, porque los úteros no son tan grandes como en los miomas que pesan tanto, porque es mucho más denso el tejido. Pero en la oferta del tratamiento es un poquito menos invasiva, digo, es invasivo, pero es menos invasivo que una cirugía o que hacer otra cosa, y la verdad es que es muy sencillo. Y tomando en cuenta que el dispositivo intrauterino
Mirena lo ponen en el centro de salud, pues lo vuelve accesible. Cuando las pacientes van a tu consulta y lo van a pagar, bueno, pues tiene un costo de entre 4,000 y 6,000 pesos según la consulta que visites, y el aparatito dura 5 años. ¿Qué pasa si a los 35 vas y te quieres revisar y quieres ponerte el tratamiento? Te lo pones. Y a los 40, ¿qué va a pasar? Te lo quitas y te pones otro, ¿no? Tranquilamente se puede usar de manera ininterrumpida durante 3 ciclos. Están viendo la posibilidad de usarlo más tiempo y ver que no genera ninguna otra alteración. Entonces, es un tratamiento bueno, fácil, sencillo, cualquiera que tenga la capacitación lo puede poner. Entonces, ese es uno de los principales tratamientos, más incluso que la cuestión de la adenomiomectomía laparoscópica, ¿no? La mínimamente invasiva, que sería lo ideal. El problema de acá es que pues vas a quitar un pedazo, pero van a haber otros pedazos con adenomiosis. Entonces, por eso es que no es como el tratamiento más frecuente que realizamos en ningún lado, ni en la medicina institucional, ni en la medicina privada, porque tenemos otras opciones más sencillas. Y si la paciente desea, o sea, busca embarazo, bueno, pues se le da un tratamiento como diferente, ¿no? O sea, a lo mejor no le das un tratamiento anticonceptivo de 5 años, pero sí buscas como disminuir la sintomatología y luego buscar la gestación. Sí se ha visto que las pacientes que se someten a fertilización in vitro tienen un éxito menor cuando el útero tiene adenomiosis que las que no. Entonces, pues es algo complejo. No es una patología sencilla de manejar en pacientes que desean embarazo, ¿no? ¿Qué otras dudas, chicos? Muy bien. Como te decía, Dani, sí me gustó mucho tu presentación. Tus casos clínicos también, creo que estuvo muy bien. Prácticamente eso es lo que queremos, ¿no? Que la persona a la que le toque la clase revise 2 o 3 bibliografías, que sea experto en el tema en el momento en el que le toque la clase y que haga casos clínicos como... así es muy fácil aprender la patología, haciendo casos clínicos y buscando como la respuesta correcta o la mejor respuesta para cada caso, porque así van a ser los exámenes, ¿no? O sea, no nada más los de la carrera, sino todos los exámenes que tengan, pues muy probablemente van a requerir como esa parte de hacer el ejercicio del caso clínico. Finalmente la intención es que aprendan, la intención no es que se saquen una calificación, sino que sepan, porque pues de nada sirve tener un 10 y no saber nada. Entonces, sí será importante que la persona a la que le toque la clase se prepare, no solo resuma un libro, que pues no, pues eso cualquiera lo puede hacer, sino que sí tenga la oportunidad de revisar más bibliografías. Ya les había mandado bibliografía con sus compañeros de otros libros, digo, son viejitos y todo. La intención de esto es yo revise lo más actual y ustedes revisen lo que dicen los libros y ya después juntamos toda la información. ¿Sale? ¿Mañana quién le toca la clase?